a empezar a grabar. Y les quiero recordar también como la dinámica, la dinámica de la sesión. Nuestro expositor, pues, le damos la palabra y el expositor es el que, digamos, que desarrolla el tema y al final damos 10 o 15 minutos de espacio para preguntas. Entonces, no siendo más, te cedo la palabra, James. Muchísimas gracias por estar aquí, y bueno, empezamos la jornada del día de hoy. No, Julio, muchas gracias a ustedes por la invitación, también por este espacio que nutre mucho todo, todo ese trabajo que se está haciendo con hidrógeno desde las empresas, la academia, las políticas públicas, y ya pues esto se engrana como todo mecanismo y esto empieza a tener mucho más sentido. Entonces, pasaré ya a compartir pantalla. Mm, Bueno, creo que ahí me ven. Bueno, pues primero me presento, mucho gusto, James Marín a todos. Como lo dijo Julio, dirijo la empresa PW Ingeniería que se dedica básicamente al tema de diseño y construcción de electrolizadores, así como también sus acompañantes como son sensores de hidrógeno, columnas PSA, purificadores, entre otros. Pasar a quitar la pantalla para que avancemos y no se moche el video. A ver. Listo, ahí se ve bien la presentación. Listo. Sí. Bueno, pasamos a iniciar. De manera introductoria, hablaremos de qué es el hidrógeno, su trayectoria históricamente, tecnologías, las más antiguas, las más presentes y algunas futuras. Como vías para producción de hidrógeno hay muchas, no me daría el tiempo para tocar todas, cada una tiene un nivel de maduración tecnológica, tiene unas ventajas, desventajas. Hablaremos básicamente de algunas principales. Cuando hablamos de hidrógeno es fundamental ver y analizar las propiedades que vemos en la tabla de la izquierda. El hidrógeno es un gas con muy baja densidad, tiene límites de inflamabilidad bastante amplios comparados con el metano, que es el principal gas del gas natural, y además tiene una temperatura de autoignición entre 536 y 585. Dentro de las cosas a tener en cuenta cuando trabajamos con hidrógeno es el tema de seguridad. Para el caso de metano o gas natural, cuando generamos mezclas por encima del 15%, no hay mucho problema, no es tan inflamable, no es inflamable de hecho, o cuando estamos por debajo del 5%, no es para nada inflamable y peligroso. En el caso del hidrógeno, esa inflamabilidad es mucho más amplia, está entre el 4 al 75%. Hace mezclas con el oxígeno y produce llama, ¿sí? El tema del hidrógeno y la producción de este mediante electrólisis no es una tecnología muy vieja, no es complicada. Espero yo si puedo quitar esa tablita, pongámoslo por acá abajito. El tema del hidrógeno, como ven acá, no es complicado de generar. Eh, Básicamente necesitaríamos dos placas de acero inoxidable, un frasco con su tapa, lógicamente, que tenemos las placas de acero inoxidable, que sería nuestro cátodo y ánodo. Le generamos unas aberturas, generamos también un separador para separar estas placas y conectamos cada plaquita a un cable eléctrico para darle un diferencial de voltaje. Aquí separamos las placas ya que estas no se pueden unir cuando se da el proceso de electrólisis. Generamos los huequitos para ingresar los cables, una tubería de salida del producto. En este caso va a salir el oxígeno y el hidrógeno mezcladitos. Agregamos la siliconita para sello, entre comillas. Agregamos, en este caso, bicarbonato de sodio, pero generalmente se utiliza es hidróxido de sodio o hidróxido de potasio para las tecnologías de electrólisis alcalina, que eso lo hablaremos más adelante.
Y de manera ilustrativa agregan un poquitico de jaboncito, agua, la batería de 12 voltios es fundamental o una fuente. Conectamos los cables y esa solución de bicarbonato de sodio con un potencial eléctrico empieza a generar esa mezcla de hidrógeno con oxígeno. Aquí vemos como el señor del video le da su llama y lógicamente produce una llama inflamable, una mezcla inflamable en este caso. A medida que avanza el tiempo, el oxígeno, el aire que estaba ingresado en el frasco disminuye y ya podemos obtener una mezcla explosiva mucho mayor. También vemos el frasco, un agua más turbia de lo que estaba inicialmente debido a la oxidación de uno de los electrodos, que es donde se produce el oxígeno. Eso es básicamente la producción de hidrógeno y el proceso de electrólisis. Desde la empresa P2W hemos trabajado intensamente en la tecnología, en entender cómo funcionan los stacks, que es lo que vemos acá a la derecha. Los stacks en este caso son celdas PEM para nuestro caso. Son sándwiches de diferentes materiales, platino, iridio, nafion, aluminio. Y eso es lo que nos ayuda, es el corazón del electrolizador para generar hidrógeno. Finalmente, tenemos otras unidades dentro del electrolizador que de hecho ahora lo veremos más adelante en la práctica que tendremos de 5 o 10 minuticos. ¿Cuáles son estas unidades que me ayudan a tener un hidrógeno mucho más puro? Pero bueno, ya entrando en materia y de manera introductoria, desde 2023 la producción de hidrógeno fue el causante de aproximadamente 920 millones de toneladas de CO2, con menos del 1% proveniente de fuentes de bajas emisiones. La trayectoria futura apunta hacia avances en electrólisis, métodos solares directos y producción biológica apoyados por políticas e inversión sustanciales. A pesar de las propiedades de combustión limpia del hidrógeno, sus métodos de producción actuales son intensivos en CO2. Aproximadamente el 95%, que es lo que vemos en este esquema, proviene de fuentes fósiles o combustibles fósiles, lo que contribuye a emisiones anuales significativas de CO2. En el 2023, la producción de 97 millones de toneladas de hidrógeno conllevó a aproximadamente 920 millones de toneladas de CO2. La desconexión fundamental entre el uso final limpio del hidrógeno y su producción actual, que es altamente contaminante, constituye el desafío central que apalanca el impulso global hacia las tecnologías de bajas emisiones. Históricamente y aún predominando en la actualidad, la producción de hidrógeno ha dependido en gran medida de los combustibles fósiles. Aquí vemos este diagrama donde, bueno, tenemos el ingreso de sea gas natural, como es este caso, junto con el agua, se llevan unas condiciones específicas de temperatura y obtenemos como productos el CO2, el hidrógeno. Esta situación ha generado una base de producción de altas emisiones que ahora exige una inversión de capital y una innovación tecnológica considerable para el proceso de desfosilización. El primer proyecto de gran escala de hidrógeno azul, para aquellos que no conocen el tema de los colores de hidrógeno, tenemos el hidrógeno gris, que es el hidrógeno que se produce mediante fuentes fósiles sin captura de CO2, y el hidrógeno azul, que también se produce con fuentes fósiles, pero con captura de CO2. Y el primer proyecto de hidrógeno azul en el mundo es el proyecto de ExxonMobil en Bayton, Texas, con el objetivo de producir 1.000 millones de pies cúbicos de hidrógeno, que son aproximadamente 2.500 toneladas de este gas. Este proyecto también incluye la producción de amoníaco de bajas emisiones. El hidrógeno azul se produce a partir de gas natural, pero con la captura y almacenamiento de las emisiones de CO2 que se generan. Este CO2 se captura, se inyecta al subsuelo, en ocasiones a pozos petroleros que ya están desabastecidos o a algunas cuevas y se deja ahí durante décadas. Ahí justamente está, digamos que el punto crítico es definir qué pasa con ese CO2
después de un tiempo, si en las cuevas este CO2 se fuga o durante cuánto tiempo se puede quedar ahí. Este proyecto, tal cual, de la ExxonMobil, está programado para comenzar a operar entre el 2027 y el 2028. Por otro lado, la primera planta industrial de hidrógeno verde de Latinoamérica se encuentra en Chile. Sabemos que los chilenos han trabajado ampliamente en el tema solar, tienen varias ventajas frente a esta tecnología y para lograr un hidrógeno de bajas emisiones necesitamos una fuente eléctrica también de bajas emisiones. Otro factor para que este hidrógeno sea verde o de bajas emisiones es que se debe cumplir la adicionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo ya un uso a una fuente de energía solar, no puedo tomar ¿cómo es? Esta granja solar para producir hidrógeno. Debo construir nuevamente otra granja solar o aerogeneradores, otra hidroeléctrica exclusivamente para la generación de hidrógeno de bajas emisiones. Esta planta de Chile queda específicamente en la comuna de Quilicura, en las instalaciones de distribución de Walmart. Fue inaugurada en agosto de 2023. Esta planta sustituirá las baterías de plomo ácido de 200 grúas por celdas de energía de hidrógeno o celdas de combustión. Esta planta es pionera en Latinoamérica por su escala y uso industrial. El proyecto no solo busca eficiencia en la logística, sino que también contribuye a la lucha contra la crisis climática al evitar la emisión de 250 toneladas de gases contaminantes. Ese es un pequeño mapa de proyectos que están a nivel en este momento de prefactibilidad, factibilidad y construcción de Latinoamérica, en este caso específico Chile. Chile es pionero tanto en el tema de paneles solares como de hidrógeno. Y aquí lo interesante de analizar es el producto final que busca este país. Vemos una tendencia clara hacia el amoníaco, seguramente para el tema de fertilizantes en el agro. También vemos otras aplicaciones como es la generación de metanol, acero y también el tema de movilidad, que fue la planta que les comenté ahora de Quilicura. Para el tema de movilidad existen dos opciones. Las celdas de combustión, como es este caso el que les hablé anteriormente, y también la dualización de los motores, en donde utilizamos el diésel tal cual como viene el automóvil, pero le adicionamos pequeñas cantidades de hidrógeno para que el proceso de combustión en el motor sea mucho más eficiente. Eso prolonga mucho más la vida útil de los automóviles. En el caso de Colombia, también es otro país que está manejando la batuta a nivel Latinoamérica frente al tema de hidrógeno. Tenemos la planta de Ecopetrol, la que hemos escuchado que utiliza la tecnología PEM y es de aproximadamente unos 50 kilovatios y se está proyectando una ampliación de este sistema de los 50 kilovatios a 60 megavatios. Está en este momento como en esa evaluación de prefactibilidad y ese proceso. Y tenemos la famosa planta de Protium de la empresa OPEX Evolution, la cual utiliza tecnología alcalina y este hidrógeno que utilizan lo van a usar para la producción de amoníaco. Vemos también una tendencia amplia en el caso colombiano, en la producción de amoníaco y también para el tema de movilidad. En el caso de los países, tenemos una cantidad de emisiones bastante considerable. Lo que presento aquí en esta gráfica es que China produce casi que la tercera parte de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Es un país, como sabemos, muy industrial, que no ha ingresado a los tratados ambientales hasta el momento. Asimismo, tenemos a Estados Unidos, también son países con alta responsabilidad en el tema de emisiones como India. Tenemos otros países también a nivel Latinoamérica como Brasil, Japón, Corea y ya la torta, los demás países también generamos una cantidad de emisiones, pero la principal responsabilidad en este momento está en China, Estados Unidos e India.
Asimismo, hay que aceptar el trabajo que ha hecho China en el caso de estos campos, así como en el campo de la energía solar. Gracias a ellos se ha logrado bajar mucho los costos de CAPEX de los proyectos solares, así como también han empezado a generar tecnologías de electrólisis bastante competitivas y económicas, y eso también brinda la viabilidad de los proyectos en Latinoamérica. Tenemos que la empresa Longi Green Energy es, digamos, que la que ha abarcado principalmente ese mercado de electrolizadores de China. Le sigue Siemens Energy de Alemania. Esta primera empresa, Longi Energy, es de electrolizadores alcalinos. La que le sigue, la de Siemens, es de electrolizadores tipo PEM. Hay también otros países que han estado trabajando y ofrecen unos electrolizadores interesantes en cuanto a su eficiencia, como la empresa Iberdrola de España, también está Suecia, nuevamente China y España. Pero ya entrando en materia, ya hablemos ahora sí de los electrolizadores. Eh, Esta primera tecnología, la tecnología alcalina, que de hecho fue la primera que les mostré al inicio de la presentación, eh, digamos que inició aproximadamente en el año 1800 con los inventores Nicholson y Carl Leslie. Descubrieron que al aplicar un diferencial de voltaje a dos electrodos sumergidos en aguas con un poco de electrolito, se descomponía el agua en hidrógeno y oxígeno. Sí, esta es la base de la electrólisis, no es nada pues complejo, pero este experimento fue la primera demostración en la práctica de la electrólisis y el fundamento de lo que luego se conocería como electrólisis alcalina cuando se empleó una solución básica de KOH o NaOH. La electrólisis alcalina industrial se consolidó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con el avance y la generación de las celdas diafragmáticas, las cuales buscan evitar la mezcla de hidrógeno con el oxígeno. Entonces, ¿qué se usa para el proceso de electrólisis alcalina? Básicamente, un electrolito es una solución de KOH o NaOH concentrada entre el 20 y 30% de estos electrolitos. Un electrodo, dos electrodos, qué pena, usualmente son electrodos de acero inoxidable o níquel, los cuales aguantan este desgaste alcalino que ataca los metales. Y un separador de diafragma, que es un material poroso, generalmente es amianto modificado o un polímero especial que admite el paso de iones OH, pero evita la mezcla de hidrógeno, el oxígeno. En este video podemos ver la electrólisis alcalina, básicamente cómo se genera. Qué pena muevo esta pantallita. Este es un videito tomado con una cámara que disminuye aproximadamente 300 veces su velocidad. Vemos la generación de hidrógeno a más velocidad, menos velocidad, algunas burbujas más grandes, otras más pequeñas. Como les comentaba, básicamente la unión de electrodos separados por una membrana que se le aplica un diferencial de voltaje y esto nos genera ese proceso de electrólisis. En este caso se genera mezcladito el hidrógeno y el oxígeno. Por otro caso, la tecnología PEM, que ya es lo que de hecho ahora en la práctica veremos, ya es una celda electroquímica en la que se utiliza una membrana polimérica conductora de protones, como es el nafio, como electrolito. Los electrodos están cubiertos con catalizadores y eso es, digamos, que uno de los contras de esta tecnología son catalizadores generalmente de platino e iridio que aumenta considerablemente los costos frente a la celda alcalina. Básicamente el proceso en esta celda se da de la siguiente manera. En el ánodo, el agua se oxida, liberando oxígeno, protones y electrones. Estos protones, que son esos H+, viajan a través de la membrana. Esta membrana solamente deja pasar estos protones y a través del circuito pasan los electrones. En el cátodo, los protones o el H+ atraviesa la membrana, se combina con los electrones que regresan por el circuito de manera de hidrógeno. Y entonces aquí tenemos justamente
la liberación de hidrógeno y por el ánodo la liberación de oxígeno. Generalmente el ánodo es el que más sufre, ya que aquí es donde se da el proceso de oxidación. Esta tecnología produce un hidrógeno de alta pureza, generalmente es del 99,999 y opera a unas temperaturas de ambiente hasta 80 grados centígrados. Tiene una alta densidad de corriente, que es lo que me admite tener sistemas compactos, ¿sí? Generalmente, mientras se tiene una celda alcalina de un X tamaño, en el tema de las celdas PEM, es la mitad de ese tamaño. Este es el diagrama básico ilustrativo de cómo está compuesto las celdas PEM. Es un sándwich de muchos materiales, desde la base, que generalmente es aluminio, la cual me ayuda a comprimir todo este sándwich interno. Tenemos en el centro, que es la membrana ensamblada, que es el nafion. Tenemos las placas bipolares, que son las que distribuyen la corriente desde la fuente de energía a cada electrodo de la celda y garantizan un contacto eléctrico en la superficie del electrodo. Y tenemos también lo que es el cátodo, que es un colector 1, y el ánodo, que es el colector 2. Aquí veremos también un video más ilustrativo, cómo se construye una celda PEM y cómo funciona. This is PEM proton exchange membrane. This is GDL gas diffusion layers, ensures efficient transfer of liquids and gases. Bipolar plates match supply voltage, separation panels with layers of metal mesh or screen, or a thick metal plate with etched flow channels. Rubber layer insulating rubber layer, which acts as a seal. Compression plate serves as a fixation for the entire electrolyzer. Water are brought to the bipolar plates and flow into the channels of the plate. At contact with proton exchange membrane of the electrodes, the water is split into protons H plus and O2. The proton O2 splits off two electrons E, which combine with another to form oxygen. The electrons travel through the circuit to the cathode. H plus passes through the proton membrane to the cathode. Protons H plus combine with electrons at the cathode to form dihydrogen. Oxygen flows from the anode. Hydrogen flows from the cathode. Entonces, nuevamente retomando, en el ánodo, que es lo que vemos acá, se genera la oxidación del agua, liberando oxígeno, protones y electrones. Como esto es una celda PEM, de hecho PEM significa membrana de intercambio protónico, solamente deja pasar esos protones. Protones pasan al otro lado, se encuentran con los electrones, me genera el hidrógeno, se libera finalmente el hidrógeno y el oxígeno. Esa es ¿cómo es? La teoría de las celdas PEM. Ahora tenemos las celdas AM, que es el análogo de celdas de intercambio aniónico. Como vemos en esta figura, lo que pasa básicamente en la celda AM es que en el cátodo se genera hidrógeno y se producen los aniones OH, que son los que pasan a través de la membrana. Después de que se atraviesan los OH a través de la membrana, pasa al ánodo, se genera oxígeno y se libera agua con oxígeno, que es básicamente este diagrama que vemos. De hecho, esto se tomó de la página de Napter, es bastante ilustrativo este proceso. En el tema de las celdas AEM se utiliza una membrana polimérica que conduce aniones, el OH, en lugar de protones, que es el H+ que vimos anteriormente. Funciona en medio alcalino, pero con una arquitectura similar a las celdas PEM. La membrana EM es sólida como la PEM, pero opera con soluciones alcalinas más diluidas de KOH y NOH, o incluso en algunos casos utiliza agua pura, lo que disminuye el desgaste de los materiales. Entonces ya hemos hablado de celdas alcalinas, celdas PEM, celdas AM, y ahora hablaremos de la tecnología SOEC. Esa tecnología es un poco menos madura, digamos que está a nivel de laboratorio, pero presenta una serie de ventajas por su eficiencia, que es mucho más alta que las otras tecnologías. Para este caso,
el agua se alimenta en fase gaseosa. Ah, bueno, SOEC significa tecnología de óxido sólido. En el cátodo, el vapor de agua se reduce produciendo hidrógeno y aniones de oxígeno. Los iones oxígeno atraviesan el electrolito sólido hacia el ánodo. Y finalmente, esos aniones de oxígeno se oxidan, liberando lógicamente oxígeno y electrones. El tema con la eficiencia de esta celda está en aproximadamente 80-90%. Las otras tecnologías no han alcanzado este nivel debido a que este proceso opera a altas temperaturas y se puede aprovechar excedentes de calor. De hecho, se plantea mucho el uso de esa tecnología SOEC acoplada a los procesos de energía nuclear. Aquí vemos un diagrama básico de la energía usada para el proceso SOEC. Necesitamos una cantidad de energía, ya pues en este caso tenemos renovable, eólica, nuclear o paneles solares. Necesitamos aproximadamente 4.4 kilovatios horas para calentar el agua de la fase líquida a la fase gaseosa. Necesitamos otros 4.7 kilovatios hora para la producción, para el manejo del sistema de control, que son los BOP auxiliares, que es el balance de planta, y necesitamos otros 34 a 33 kilovatios hora por hidrógeno para la producción del proceso de electrólisis. Eso por un lado, entonces tenemos la suma de 34 más otro 4,7 más otro 4,4. Pero en el tema nuclear podemos aprovechar los excedentes térmicos para llevar esa agua de fase líquida a fase gaseosa. Eso aumenta mi eficiencia del proceso. Así la electricidad que necesito solamente se usaría para el tema de balance de planta, para los sensores y control y para la generación del proceso de electrólisis. Como les digo, esa es una tecnología que más bien es nueva, está a nivel de laboratorio, pero tiene mucho potencial por su eficiencia. Este ya es una tabla comparativa de las cuatro tecnologías que hemos hablado. Tenemos en la primera columna la alcalina, la segunda columna la tecnología PEM, la tercera la EM y la última la SOEC. Cada una tiene una temperatura de operación. La SOEC vislumbra por su alta temperatura. Tenemos también esta densidad de corriente que está en amperios sobre centímetro cuadrado, vislumbra mucho la tecnología PEM. Eso me ayuda a tener electrolizadores mucho más compactos. Asimismo, el tema de presión para el tema de tecnologías PEM alcanza mayores valores comparado con la celda alcalina y con la celda SOEC. Lógicamente, estas presiones máximas de trabajo van disminuyendo a medida que se escala el electrolizador. Y tenemos el tema de eficiencias. Como les comentaba, la celda alcalina tiene eficiencias entre el 50 al 78%, la celda PEM alcanza hasta un 83%, mientras que la celda PEM casi hasta el 60%. Para el caso de la celda SOEC, alcanza casi el 90% de eficiencia. ¿Qué quiere decir? La cantidad de electricidad que le ingreso a mi celda SOEC, en este caso, el 90% se utiliza para producir hidrógeno. Y también tenemos unos costos, como vemos en el caso de la celda PEM. Ven, acá se movió esta cosa. En el caso de la celda PEM es la tecnología más costosa por kilovatio debido a sus metales que les comenté, el platino y el iridio, que afectan de alguna manera la economía del proceso, pero también a su vez es una de las tecnologías que también tiene mayor durabilidad, junto con la tecnología AM, que es de aproximadamente, en el caso PEM, 30.000 horas, mientras que la AM puede llegar hasta 80.000 horas de uso. Asimismo, qué pena, seleccionaremos la tecnología en función de nuestra necesidad. Si no necesitamos un hidrógeno muy puro, podemos utilizar la tecnología alcalina, pero si necesitamos hidrógenos de alta pureza, se tiene preferencia por las tecnologías PEM y AM. Todo lo que les comenté anteriormente solamente es el inicio
solamente es el corazón de un electrolizador. Ese es el diagrama completo del proceso de electrólisis, que de hecho ahora lo veremos en el equipo que tenemos montado. La celda, sea alcalina, sea PEM, sea SOEC, es el stack del electrolizador o el corazón. A este stack se le alimenta un diferencial de voltaje, y cuando ingresa agua a este stack junto con la electricidad, se me genera un flujo, sale el oxígeno por un lado junto con agua, asimismo sale hidrógeno junto con algo más de agua. Por eso también el nivel de pureza va a depender de mi configuración del electrolizador. Si solamente tengo el stack y tengo una manguerita ahí y de ahí solo aprovecho ese hidrógeno, obtengo un hidrógeno que no es de alta pureza. Por eso previamente hay que montar lo que es un separador líquido-gas para atrapar esta agua condensable, y posteriormente también utilizaremos unas columnas TSA o unos sólidos que atrapen la humedad que sale con el hidrógeno, y así alcanzamos mayores grados de pureza de nuestro gas. Para el caso del oxígeno, que también sale con agua, y de hecho sale con mucha más agua, mucha mayor cantidad de agua, esta agua también utiliza, esta mezcla pasa también a un tanque de separador líquido-gas, en el cual pues el oxígeno se puede aprovechar o se deja al ambiente, y esta agua que se separa en ese tanque nuevamente vuelve a mi sistema, a mi tanque principal, y la aprovecho nuevamente en el stack. Como les comenté, dependiendo de la tecnología, también se puede alcanzar un grado de presión. Para que esta presión, si yo quiero llevar este hidrógeno de un punto A un punto B y hay grandes distancias, necesito una presión considerable para distribuir este hidrógeno. Si quiero llevar este hidrógeno para procesos para obtener derivados, necesito tener un hidrógeno a una mayor presión que la atmosférica. Cuando obtenemos el hidrógeno gas natural sintético, necesitamos llegar a una presión entre 4 a 5 bares. La mezcla de hidrógeno con CO2 genera gas natural sintético. La mezcla de hidrógeno con aceites me genera combustibles líquidos. La mezcla de hidrógeno con nitrógeno, que se puede tomar del ambiente, me genera lo que se conoce como amoníaco. Y el amoníaco se produce la urea. Y la urea, los fertilizantes. Para este último caso, digamos que es el proceso un poco de los más exigentes, ya que las condiciones de presión están entre 200 a 400 bares. Así que si tengo un electrolizador que me genera un hidrógeno a 30 bares, debo adicionar a mi proceso un compresor que me lleve los 30 bares a 200 bares. Y una vez que lo mezclo con nitrógeno junto con un catalizador y una temperatura definida, obtengo el amoníaco. Pero ya que también estamos hablando de tecnologías futuras, también traigo aquí en la presentación un escenario no tan maduro como la producción biológica de hidrógeno. Para este caso tenemos muchos caminos, ¿sí? El hidrógeno generado mediante procesos biológicos con las bacterias anaerobias degradan azúcares. O también se puede usar bacterias fotosintéticas púrpuras que utilizan energía solar y los ácidos generados en la anterior etapa. O también podemos usar enzimas como la hidrogenasa, que participan en la hidrólisis de agua para la producción de hidrógeno. Esas etapas como tal, aquí tenemos varias: la biofotólisis directa, la fotólisis indirecta y la fotofermentación y la fermentación oscura. Son etapas que siguen en etapas de investigación, son procesos que están en etapas de laboratorio, pero asimismo, como su análogo, el proceso de producción de gas natural con los biodigestores, fue tal cual así el inició en etapas de laboratorios, y ya vemos que últimamente se han escalado en gran medida en diferentes industrias, justamente para degradar diferentes contaminantes o desechos, y ahí se produce el gas natural o metano. También se puede dar un proceso análogo con el tema del hidrógeno.
utilizando otras bacterias y bajo otras condiciones, podemos no generar lo que es el gas natural, sino hidrógeno para diferentes procesos. Ya eso dependerá del interés de cada empresario o de cada comunidad. Por otro caso, por otro lado, tenemos este caso que es la producción fotocatalítica de hidrógeno. Como les comenté al inicio, primero necesitamos generar electricidad, por ejemplo, con paneles solares, y esa electricidad se lleva a un electrolizador con agua y genera el hidrógeno. Para el tema fotocatalítico no necesitamos paneles solares, sino que todo está mezclado, llamémoslo one pot. Un material que está mezclado con agua se excita con el sol, esto genera una energía que finalmente se genera la hidrólisis del agua in situ en mi bote, en mi equipo y genero hidrógeno. De una manera más sencilla, este proceso imita la fotosíntesis natural, usando la luz solar ultravioleta y un catalizador semiconductor. Este absorbe fotones. Este catalizador genera pares de electrones huecos que pueden descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. Catalizadores semiconductores como cuáles, como el dióxido de titanio y el óxido de tungsteno. Este proceso usa luz solar directamente sin necesidad de electricidad externa. Puede funcionar a temperaturas y presión ambiente. El tema con estas tecnologías es que también están a escala laboratorio y tienen una baja eficiencia cuántica, en la cual, ¿qué significa esto? Solo una fracción pequeña de la energía solar se convierte en hidrógeno. Y hay una alta necesidad de catalizadores que sean estables, baratos y que absorban en el espectro visible solar. Pero son tecnologías que están en proceso, son económicas y de aquí a más adelante en el futuro seguramente tendremos avances considerables y nos pueden ayudar en todo este campo de la generación de hidrógeno. Por aquí les dejo mi contacto para dudas que tengan. Ya creo que procederemos a la práctica de ya todo lo que hemos hablado y visto en este pequeño seminario. Ya digamos que materializamos lo que hemos trabajado. Por acá quito la pantalla. Por un lado y ponemos por acá. Mm, Listo. Creo que ya ahí nos vemos bien. Sí, Entonces, ahí te como vemos les bien, Luis. comenté en la presentación, esto que vemos acá, o normalmente veámoslo por acá, estos son stack, son celdas PEM y su producción va a depender de cuántos sándwiches tiene la celda PEM. Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 sanduchitos de materiales. Ya para producciones más grandes, esta es una celda de producción de 900 mililitros de hidrógeno. Esta, que es una celda mucho más grande y con mayor cantidad de sándwiches, tiene una producción de 4.500 mililitros de hidrógeno. Lógicamente necesita mucho más voltaje y amperaje para que llegue a la producción máxima. Y este es el sándwich desbaratado, lo que les comenté. Aquí tenemos lo que es la membrana Nafion, tenemos las placas bipolares, los sellos y finalmente las placas de aluminio, que son las que me sostienen todo el sándwich. Esa es un sándwichito, una celda de producción de 300 mililitros. Y esto armado son estas celdas de acá, que es lo que veremos en este equipo. Esta electrolizador como tal, como les comenté, se alimenta de un tanque principal de agua, que es lo que vemos en esta zona, que tenemos el agua. También se alimenta con una bomba, que es esta cara bomba de agua, pasa a través de un filtro, el cual me asegura la pureza, la pureza del agua, ya que esta debe tener una conductividad menor a 5 microsiemens. Una vez el agua se filtra, pasa a través de la celda y tenemos dos salidas. Una que fue la que les comenté, que es
la que sale con oxígeno y agua, vuelve otra vez al tanque y el oxígeno en este caso se libera al ambiente. Y otra que es el hidrógeno junto con agua. Este hidrógeno, como les comenté, sale con agua, se separa en esta primera PSA, que es la que separa el agua condensable, y pasa a una segunda PSA con un sólido que deshumidifica este hidrógeno. Este hidrógeno, una vez humidificado, pasa a través de un medidor de flujo másico para definir cuánto hidrógeno estamos obteniendo y finalmente, para este caso, lo pasaremos a un pequeño quemador de hidrógeno. Para este caso, la interfaz que tenemos de este tipo, a ver qué tan claras ahí, tenemos el nivel del agua, desde acá, tenemos la celda, que me indican unas variables, lo que es la presión, el flujo de hidrógeno generado, y también tenemos un sensor de hidrógeno por temas de seguridad. No olvidemos que el límite de inflamabilidad o explosividad del hidrógeno está en 4%, uso análogo 40.000 ppm. Y también tenemos otros dos sistemas, que es el sistema de refrigeración, que es un ventilador, ya que la celda se calienta a medida que va trabajando. La electricidad que se utiliza en la celda tiene dos funciones, o se utiliza para dos cosas, para la generación de hidrógeno, pero también genera un proceso no deseado, que es el calentamiento de la celda. Así, debo utilizar un ventilador para que esa celda no se me caliente y pase sus límites de operación, ya que cuando pasa esa temperatura de operación, el equipo deja de funcionar. Y tenemos acá también la dosificación del agua. Entonces, encenderé aquí la dosificación. De aquí ya el equipo se está moviendo. Enciendo la ventilación. Y encenderemos la celda P. Tenemos aquí un cambio de flujo. Estamos obteniendo aproximadamente 900, 200 mililitros por minuto. Pasa a través de este sistema. No se ve muy claro aquí de pronto el agua, pero pasa a través de aquí este sistema, se condensa el agua, se atrapa la humedad y pasaremos aquí el encendido de la llama. Aquí seguramente muchos me dirán, no se perdió nada, y es la salvedad que tenemos o el dato de que el hidrógeno cuando enciende no tiene color, desde que tengamos un hidrógeno con un alto grado de pureza. Y es el peligro muchas veces que debemos considerar cuando cocinamos con hidrógeno. No es lo más aconsejable. Se han adoptado estrategias de sensores de temperatura, sensores se me olvida el nombre, pero diferentes sensores para identificar cuando la llama está prendida o apagada. Aquí con esta pequeña cámara podemos ver la temperatura que va generando y ya aquí en este caso la llama sí es mucho más visible comparado con lo que tenemos acá. Entonces, nunca olviden que trabajar con hidrógeno tiene sus salvedades, como es su límite de explosividad, como es el color de la llama, que no tenemos color, como pasa muchas veces con el gas natural produce una llama azul. Para nuestro caso, no se genera ningún color. Tenemos la producción. Y para apagar el sistema, sencillamente tocamos acá la celda y ya deja de producir. Como tal, este proceso también se puede manejar desde la pantalla. Aquí les mostraré desde el computador. Mm, Aquí es lo mismo, la misma interfase del sistema. Entonces es lo mismo que tengo apagada la celda. Si le doy acá el clic, en unos segundos él encenderá. Aquí veremos el flujo. Ya vemos aquí ya hay un cambio de flujo de producción. Si nuevamente apago la celda, él ya se detiene y cae la producción. También puedo apagar la bomba, que es la dosificación. El bombillo cambia y apaga la ventilación. ¿Con qué fin también hemos trabajado este tipo de interfaces? Por un tema de seguridad. Si estamos produciendo hidrógeno para un proceso, no nos debemos quedar pues ahí clavados esperando hasta que se acabe el equipo. Podemos tener interfaces
que nos ayudan a ver el estado del sistema, de sea de producción, el nivel del agua, ya que si se nos agota el agua, no hay producción de hidrógeno, se nos quema la celda. Y fundamental, el tema de fugas. También implementamos sensores de hidrógeno para detectar posibles fugas o potenciales fugas en el sistema, que esto después no se traduzca a un accidente o una explosión. Yo- Bueno, hasta aquí era la presentación que les traía hoy. Ya no sé qué preguntas tienen en este momento. Ya abrimos ese espacio. Bienvenidos. Muchas gracias, James. Me gustó mucho esa práctica. Creo que da muchas luces en torno a cómo funcionan estas cosas. Todos estos procesos de producción de hidrógeno. Ya tenemos dos preguntas. Ah, no, una. Una en el chat. Dice José Ortiz, en este momento realizas medición de pureza de hidrógeno producido. ¿En línea de proceso utilizas algún sensor que lo haga? Esa es una de las falencias que tenemos actualmente en Colombia. No hay un laboratorio certificado que nos indique el grado de pureza del hidrógeno. Para nuestro caso, es un laboratorio amigo de la Universidad de Antioquia nos ayudó a medir un grado de pureza. Sale en este momento al 99%, ¿sí? Pero ya para pasar a ese 99.999999, ya se necesitan equipos mucho más sensibles. A nivel de Colombia no hay equipos que tengan esa sensibilidad, no están acreditados, digamos que hay esa falencia. Pero mínimamente estamos entregando en nuestro equipo una pureza del 99% de hidrógeno. Vale. Pregunta Javier Villota. En cuanto a la calidad del agua, ¿cuáles son los pretratamientos más aconsejables para producir H2 con mejor pureza? ¿Me repite la pregunta? En cuanto a la calidad del agua, ¿cuáles son esos Sí. pretratamientos más aconsejables para producir un H2 hidrógeno con mejor pureza? Bueno, el tema de la producción de la pureza del hidrógeno no está directamente relacionada con la pureza del agua. Depende mucho es de la tecnología que se usa. Las impurezas del agua, se utiliza un agua no adecuada para mi tecnología, lo que hace es que me afecta la celda, sea la celda alcalina, la celda PEN, la celda AIM o la celda SOEC, ¿sí? Las tecnologías más adecuadas para la purificación de agua, por ejemplo, en el caso de la PEM, tenemos dos opciones. Uno es el proceso de destilación y proceso de desalinización, que es el proceso de ósmosis, en el cual pasamos de un agua con una conductividad en promedio de 80 a 200 microsiemens a un agua menor de 5 microsiemens, ¿sí? Entonces podemos usar o destilación, y son varias etapas de destilación, o el proceso de ósmosis inversa, que me ayuda a tener un agua libre de cationes y que esos cationes no me afecten la membrana PEM. Perfecto. Tenemos otra pregunta del profesor Jairo Palacios. Él nos pregunta, ¿cuál es el valor de eficiencia en el caso de usar hidrógeno en motores de combustión dual? Esa te la quedo debiendo. No te lo sé decir en este momento. Lo que te puedo decir es que el hidrógeno mejora el proceso de combustión, genera una combustión más completa, ¿sí? Pero el cambio de un motor convencional a uno dual no tengo el dato claro. Si quieres me das el contacto, yo te lo busco y te lo comparto. Vale. Ricardo Ibáñez pregunta, ¿cómo controlas que no haya fugas de hidrógeno dentro del proceso? Bueno, el tema con el hidrógeno, y es uno de los contras, es que es el gas más pequeño, él tiene una facilidad de fugas impresionante. Lo que hacemos en nuestro caso, bueno, es tener por un lado conexiones y acoples en acero 316L que aguanten alta presión. Pues no, no es tan alta presión, hablamos de unos 100, 150 bares, pero nuestro proceso acá llega máximo hasta 10 bares, ¿sí? En cada proceso siempre se admite una cantidad o una pequeña fracción de fugas.
eso también pasa con el gas natural. De hecho, los distribuidores de gas natural, ellos sí pues tienen una logística y una infraestructura mucho más compleja cuando distribuyen un gas. Ellos calculan, bueno, tengo en mi alimentación tanto gas natural y sé que en la distribución hay tanto de pérdida, que eso finalmente son las fugas. Pero para nuestro caso, lo que hacemos es básicamente es unas muy buenas conexiones de acero inoxidable y acoples firmes. Ya lógicamente, también en algunos casos se utilizan sellos especiales para evitar este tipo de fugas. Intenté poner ese horno y no lo prendió. Me dio donde se prende. Bueno, profe Jairo, bueno, hay otra pregunta del profe Jairo precisamente. Dice, ¿conoces algún trabajo para aprovechamiento de hidrogenasas o el caso de algas que producen hidrógeno directamente? Trabajo sí hay. De hecho, sé que hay una muchacha de la Universidad de Antioquia que está trabajando el tema con algas para producción de hidrógeno. Está en etapa experimental, están viendo la pureza de ese hidrógeno y está pasando a procesos posteriores para purificar ese hidrógeno. ¿A qué niveles de eficiencia ha llegado? No te sabría decir. Está en este momento en diseño experimental. Esperemos próximamente nos tengan buenas noticias frente a ese tipo de trabajos, que desde la parte biológica veo un gran potencial, ya que son económicos y son bastante amigables con el medio ambiente. Vale, nos preguntan también, hay bastantes preguntas. Primero, ¿cuántos litros de agua se requiere para producir 1 kilo de hidrógeno? Hay dos factores. Primero, bueno, tenemos si es una agua dulce, una agua salada. Generalmente de una agua más o menos dulce o decente se pierde el 20% del agua. Y ese 80% es el que se utilizaría para generar ese hidrógeno. Para ese kilogramo de hidrógeno, cantidad de agua, también te quedo viendo el dato, ¿sí? Pero también tengamos presente que necesitamos un agua con un grado de pureza y siempre hay pérdidas para purificar esa cantidad de agua, ¿sí? No es que cualquier agua, tome una agua lluvia o tome un agua aquí del río o así, se utiliza para la generación de hidrógeno, no. Eso siempre hay etapas posteriores que generan pérdidas en el proceso. Vale, la pregunta de Jonathan, haciendo referencia a las celdas, ¿qué prácticas se recomiendan para garantizar el buen funcionamiento de estas? ¿En qué momento se debe hacer el cambio de la celda y cuál es la vida útil estimada de una de estas celdas? Bueno, para el caso de las celdas PEM, se tiene una vida útil estimada de 10.000 horas. ¿De qué depende esta vida útil? No quiero decir que después de 10.000 horas ella ya deja de producir hidrógeno, no, ya después de ese tiempo la producción empieza a disminuir. Entonces tenemos por un lado la pureza del agua. Si le ingresas, por ejemplo, agua salada, esos cationes ingresan en los poros en la membrana, tapan la membrana y la producción se cae. Otro factor fundamental es el tema de presión. Dependiendo del proveedor de Nafion, que es digamos que el material más blandito que tiene la celda, se debe trabajar el proceso. Si mi proveedor me dice que el Cenafion es máximo para que trabaje 5 bares y yo llevo mi proceso a 30 bares, él me va a producir esos 30 bares, pero la celda se empieza a afectar y se empieza a fragmentar. De hecho, aquí ya hemos trabajado ese tema. Tomamos una celda, la llevamos a 25 bares durante un tiempo y después de que volvimos a montar la celda, ella cayó la producción de 1.200 mililitros a 400. ¿Sí? Entonces, el tema de presión es fundamental. Por eso también en el sistema también se acoplan sistemas sensores de presión para hacer ese seguimiento y también sistemas de apagado de seguridad. Desde la programación uno define. Después de X presión, sea por ejemplo 10 bares, la celda se apague, justamente para evitar este tipo de inconvenientes. También es fundamental el buen control del amperaje y del voltaje. Si yo le suministro unos valores que no son adecuados para la celda, ella también se ve afectada y me genera mucho calentamiento. Y también el exceso de temperatura también degrada mis membranas, sea de tipo PEM o sea EM. Entonces tenemos calidad del agua, buen manejo de presión y un adecuado suministro de voltaje y amperaje.
también tengamos presente, y eso se me olvidó también decir en la charla en un momento, es que las celdas PEN son más pensadas para el tema de suministro de energía intermitente, como son los solares. Entonces, él aguanta también más ciclos de prendido y apagado. Las celdas alcalinas y las AM tienen ese problema que se demoran mucho más en estabilizar y son mucho más, se ven mucho más afectadas por esos encendidos y apagados. Así que entre más constante tengamos un sistema de electrólisis, él también me va a durar más. De hecho, por ejemplo, el caso de la empresa OPEX, que es digamos que uno de los pilares acá en Colombia frente a la generación de hidrógeno. Ellos generan hidrógeno para producir amoníaco y esa electricidad la utilizan de una pequeña hidroeléctrica o PSH. Pero hay un tema también de que el momento que haya un fenómeno del niño, ese efluente hídrico puede disminuir el nivel y esa PSH se ve afectada. ¿Cuál es la solución? También se conectan a una red que es mucho más estable, ¿sí? Ya para casos extremos. Entonces, hay que mantener un suministro constante en la celda para que ella tenga un mayor tiempo de vida útil. Vale, hay otra pregunta. Dice, para el caso de aplicaciones y desarrollo de proyectos de plantas piloto, aparte de los que se realizan en las grandes empresas, ¿cómo ves la implementación a pequeña escala? Eh, es mi punto de vista. Y es que justamente la generación descentralizada puede ser una de las industrias más potenciales del hidrógeno. ¿En qué sentido? Bueno, tenemos generación para producción de amoníaco, bien, en el mismo sitio se genera el hidrógeno, se coge nitrógeno, se genera amoníaco. Tenemos industrias también para generar hidrógeno, para mejorar nuestros crudos petroleros, súper bien. Y también se plantea la generación de hidrógeno para distribución, por ejemplo, EPM y Promigas han hablado mucho de este tema, pero está al contra de justamente, bueno, esas tuberías que tenemos actualmente que se utilizan para gas natural aguantarían el hidrógeno y a qué pureza. Los últimos estudios, creo que en Europa, concluyeron que después de 1 o 5% se empiezan a presentar fugas considerables. Así que no es lo más aconsejable, ¿sí? No es lo más aconsejable, pero ya con la pregunta que hace el asistente, tener pequeñas centrales de generación descentralizadas, por ejemplo, en una unidad tengamos un electrolizador, tengamos tanques de almacenamiento y eso me suministra hidrógeno para diferentes usos, es interesante. En comunidades donde es difícil que llegue el gas natural, con comunidades alejadas, que son comunidades también descentralizadas, algo muy análogo lo que pasó con esta empresa Starlink, que te ofrece internet a no tan buena velocidad como lo vemos en la ciudad y a un mayor precio, pero te ofrece el servicio. Entonces podemos también tener esas pequeñas comunidades descentralizadas donde se tengan pequeños electrolizadores, se almacenan en cilindros y se utilizan para diferentes fines, sea para calentamiento o para pequeños sistemas de generación de gas natural y con otros fines. Procesos como, por ejemplo, el secado de café, el tostado de café, procesos de pasteurización de la leche o también el secado de otros granos como el cacao, que puede ser interesante. Vale, y ya por temas de tiempo, la última pregunta de Luz Dari dice, ¿qué tanto afecta la pureza del hidrógeno si los instrumentos de medición en temperatura y presión que controlan el electrolizador están desajustados o descalibrados? Bueno, hay la pureza, no dependen de la presión o la temperatura, no dependen tanto. Ahí la temperatura, si tengo un buen manejo o control de temperatura, lo que hace es que me afecta la celda PEM. Si yo la trabajo a las condiciones de temperatura que no son las adecuadas, la eficiencia de esa celda disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Si bien le suministro un flujo eléctrico, la cantidad de hidrógeno que tengo en el equipo, que se genera en el equipo, no es la indicada. Así que la eficiencia, si está en 80%, me puede caer a 40 o 30%. ¿Sí? En el caso de la presión también es lo mismo. No me afecta la pureza de hidrógeno, pero sí me afecta la vida útil de la celda, las membranas, sea AM o PEM, ya que como es una membrana, está a altas presiones, se ve afectada y me la fragmenta.
Vale, perfecto, James. Muchísimas gracias por tu Ujú. exposición, por el tema. Creo que fue bastante ilustrativo y gracias a todos los asistentes y las asistentes también, a todo el público, a todas las personas que se conectan cada 8 días con nosotros. Los esperamos el próximo miércoles para seguir hablando en torno al hidrógeno. Entonces, un placer verlos y hasta luego. Muchas gracias. Listo. Hasta luego, que esté muy bien.